Bendiga, hermanos, si me acompañan a hacer la lectura de la palabra del Señor. La segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 14 al 16. Segunda de Reyes 21, 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Incluso rechazaré al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos. Pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oremos. Nuestro Dios, gracias por esta oportunidad otra vez de venir y recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y recordar tu santa palabra, que es luz a nuestro camino. Pedimos, oh Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, enseñándonos tu santa palabra, podemos reconocer nuestro pecado, no olvidar de Cristo, pero más tenerle como el primero en nuestra vida, viviendo por su supremacía todos los días. Y te pido, Señor, si hay alguien que no te conoce por Salvador, pedimos que como salvaste a Manasés, dándole arrepentimiento, pido que hoy sería el día para ellos de arrepentir de su pecado, confiar en Cristo y recibir en Él perdón y vida eterna. Es en el nombre de Cristo y para su gloria que oramos. Amén. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias Segundo de Reyes 21. Fue un gozo estar juntos con muchos de ustedes ayer en el campamento. Gracias a Dios por este tiempo. Tristemente creo que los rojos no ganaron, pero creo que todos los otros equipos ganaron parte. Entonces todos ganaron menos que el rojo. No sé cómo puede ser. Más que Dios es fiel, los que se humillan serán exaltados, los que se exaltan serán humillados y ya. Pero más que todo, espero que aprendamos la lección del 4 puntos del Evangelio. ¿Cuáles son? En unidad, otra vez. Dios, pecado, Cristo, fe y arrepentimiento. Excelente. Ok. Pues no olvidamos eso y no olvidamos a Dios. Claro, esta es la lección para el día de hoy. ¿Has experimentado algo similar a esa historia? Hay una prueba grande en tu vida. Si sea pérdida de un trabajo, si sea dificultad de salud para ti, para tus hijos, un problema en el matrimonio, un grande examen el próximo día y no has estudiado y no sabes qué vas a hacer, algo que parece a ti imposible. Llegas al fin de ti mismo y en oración pides al Señor que Él te ayuda. Y nuestro Dios de gracia responde. Y Él cumple tu petición. ¿Cuál es tu reacción? Tal vez en el momento recordamos de darle gracias. Pero el próximo día es el domingo. El día de congregarnos como iglesia. Pero es tan frío afuera y tan cómodo es la cama. Y mañana voy a servir al Señor. El próximo día hay la oportunidad para abrir mi Biblia, sentarme con mi familia a leerlo, pero hay un partido de los Rangers y quiero mirar el partido. Mañana. La cosa interesante es que Dios, quien nos ha bendecido en el momento, no quita inmediatamente su bendición. Él sigue bendiciéndonos. Y pensamos, tal vez no fue Dios quien hizo eso. Yo lo hice, en mi poder, en mi habilidad.
y olvidamos de Dios. Y olvidamos de nuestros compromisos a Dios. Olvidamos de la gracia de Dios que nos ha sostenido hasta este punto. Y si no fue por esta gracia, no existiríamos. Y en vez de eso, olvidamos en varios ídolos. En ídolos del yo, en el pecado y en otras cosas en vez de Él. Nuestro pasaje de hoy nos enseña el peligro, la gravedad de olvidar a Jehová. Algo que todos nosotros en nuestra carne somos aptos que hacer. El nombre Manasés significa, como el hermano dijo, hacer olvidar. Este puede ser algo bueno. Recuerda el tribu de Manasés, el hijo de José, que Jacob le dio este nombre porque Dios le hizo olvidar su aflicción. Puede ser algo bueno olvidar, pero olvidando de Dios es lo peligro más horrible. Y Manasés cumplió su nombre. Él hizo olvidar Israel, Jehová y su palabra. Y hay dos aspectos de su vida. El autor de los Reyes enfatiza el aspecto de la gravedad de olvidar a Jehová. Vamos a ver cómo él, no solamente él como rey olvidó, pero él guió toda la nación en olvidar a Jehová, su pacto, su palabra, y por consecuencia la nación de Israel cruzó la línea. La copa de la ira de Dios llegó a su culmo, y por los pecados de Manasés, Judá iba a ir en exilio a Babilonia. No pude invertir eso. Con un buen rey después, con Josías, ya han cruzado la línea. Llegó a su culmo la ira de Dios por olvidar a Jehová. Reyes enfatiza su gravedad. Vamos a también ver otro aspecto de su vida, que al fin de su vida, en 2 Crónicas 33, vamos a ver la inmensa misericordia, gracia de Dios para tomar lo peor de los pecadores y traerle a arrepentimiento. Un cambio personal en su vida, un cambio en la nación que no permaneció y finalmente llegaron al exilio. Pero es una demostración que con toda la gravedad de nuestro pecado todavía hay la gracia de Dios para perdonar los que por su gracia se arrepienten de su pecado. Entonces, a estos dos aspectos de su vida que vamos a ver, y espero que la lección para nosotros es primero, correr del pecado y nunca olvidar de Dios, nunca olvidar de su cruz. Y prácticamente, aunque seamos cristianos por nombre y sabemos que Dios es nuestro Dios, que Él es el centro de nuestra vida, nunca olvidando de Él. Y segundo, si estamos en pecado, que aprendemos de la gracia de Dios manifestado en la vida de Manasés y que seamos rápidos de arrepentir, regresar a la cruz, recibir el perdón y seguir adelante. Vamos a verlo en 4 partes. Primero, en versículos 1 a 9 del capítulo 21, vamos a ver que Manasés olvidó de Jehová y vamos a ver cómo él multiplicó los ídolos. Segundo, en versículos 10 a 16, vamos a ver la gravedad de olvidar de Jehová. Vamos a ver el juicio de Dios contra este pecado, esta idolatría. En versículos 17 y 18, de verdad, el autor de Reyes simplemente mueve de su pecado a su muerte. Pero también vamos a comparar otro aspecto de su vida. En 2 de Crónicas, cómo Dios le trajo a arrepentimiento y en gracia perdonó sus pecados, aunque todavía los pecados de la nación iba a llevarles al exilio. Y finalmente vamos a ver los efectos del pecado de Manasés en su hijo Amón. Él continuó en los pecados de su padre. Él no continuó en el patrón de su arrepentimiento. Y después de un reinado de 55 años por su padre, el reino corto de Amón fue de 2 años y después se murió por conspiración. Y al fin vamos a ver que todavía había evidencia de la gracia de Dios en medio de la gravedad de su olvidar del Señor. Entrando en el texto, 2 de Reyes 21, versículo 1. Manasés olvida a Jehová. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar
y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había desposeído delante de los hijos de Israel. Como vamos a ver, Manasés era uno de los reyes más malvados, o tal vez lo más malvado, de todos los reyes de Judá. Y todavía Dios no envió un relámpago en el primer año de su reinado y ¡boom!, lo eliminó. Él fue el rey peor de Judá y todavía él tenía el reino más largo de todos los reyes. Explota la mente. ¿Cómo puede ser Dios que le da 55 años a este rey tan malvado? Dos lecciones para eso. Uno, esa es una demostración de la paciencia de Dios, dándole tanto tiempo para arrepentir. Como vamos a ver, Él se arrepintió. Y segundo, una lección para nosotros, que no confundimos una larga vida o otras bendiciones de Dios con el placer de Dios. Que Dios está aprobando nuestras acciones. Oh, si tengo buena salud, si tengo dinero, eso significa que Dios está contento como estoy viviendo mi vida. Puede ser que Dios está muy enojado con nosotros. Si estamos en rebelión contra Él, sabemos por seguro que Dios ve a todo, no hay un secreto, pero Dios está dándonos la oportunidad para arrepentir. Pero como vamos a ver con su hijo Amón, él no tenía 55 años, él tenía 2. Entonces, no seamos los que menosprecian la paciencia y amor de Dios para nosotros. Hoy es el día, corregir las cosas con el Señor, porque no sabemos si vamos a tener mañana para arreglar las cosas con Él. Pero Dios en su misericordia le dio 55 años reinando. Otra vez, versículo 2 dice, Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, nota, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había desposeído delante de los hijos de Israel. Si brincamos a versículo 9, pero ellos no escucharon. Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo más que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Recuerda que Dios dio una promesa a Abraham de tener la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero no lo dio inmediatamente, conforme a Génesis 15, porque la ira de Dios por el pecado de los cananeos no ha llegado hasta su culmo, pero después de 400 años, sí llegó a su colmo, y Dios tomó la nación de Israel como su nación santa para ejecutar su justicia contra estas naciones por sus abominaciones, por su sacrificio de sus hijos y por toda su idolatría. Ellos debían limpiar la tierra y establecer el tabernáculo, luego el templo de Dios, y tomarlo como un lugar santo para la morada de Dios. Pero en vez de eliminando, limpiando, santificando la tierra, ellos han llenado la tierra con los mismos ídolos de los cananeos. Y versículo 9 dice, y ya peor que ellos. Y Dios es justo. Dios no respeta personas. Ok, es una cosa si los cananeos lo hacen eso, pero por mi pueblo no está bien. No. Dios es tan celoso por su nombre, especialmente por los que son llamados su pueblo. Pedro dice que el juicio de Dios comienza con la casa de Dios. Entonces, cuando ellos están repitiendo y ya peor los pecados de las naciones, sabemos que será el fin de la historia. Dios en su justicia tiene que juzgar, tiene que removerles también de su tierra en exilio. En versículos 3 a 8, Él explica exactamente cuál es pecado, cuál tipo de idolatría. Y tristemente, no hay nada nuevo bajo el sol. Vemos los mismos idolatrías repetidos hoy en día en este país, en las naciones del mundo, y tristemente muchas veces en personas que nombran
Cristo como su Señor y Salvador. Y esta es una advertencia a nosotros de quitar todo ese tipo de idolatría de nuestra vida y no olvidar de Jehová. Versículo 3. Porque reedificó los lugares que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal e hizo una Ásera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Qué triste historia es la caída de Manasés, porque él tenía una herencia espiritual tan rico. Su padre era Ezequías. ¿Recuerda este hombre de fe? El hombre quien guió al pueblo cuando Jerusalén estaba rodeada por la nación de Asiria. Y él confió en el Señor, y Dios en una noche salvó a su pueblo. Este hombre eliminó los lugares altos que Salomón ha edificado. Él fue un hombre quien amó al Señor, quien guió el pueblo en una renovación espiritual. Pero su hijo Manasés tan rápidamente se olvidó de estas reformas de su padre. Oro por la próxima generación. Niños, jóvenes, no se olvidan de la gracia de Dios, de tan grande es ese Dios. Cada bendición que estás experimentando ahora es porque Dios te ha amado y ha amado a tus padres. Pero no puedes presumir que porque estás disfrutando de su bendición ahora, puedes olvidar de Dios y seguir disfrutando esta bendición. No se olvida de Dios. Él olvidó de su padre y el Dios de su padre. Y en vez de eso, él escogió otro padre espiritual. Él escogió Acab, el rey peor de Israel en el norte. Y Dios destruyó a Acab. Dios destruyó la casa de Acab por toda su idolatría. Y él escogió a él como su héroe en vez de su padre. ¿Quién estamos imitando? ¿Quiénes son nuestros héroes? ¿Queremos ser como los que nos han guiado en la fe? Los buenos ejemplos que tenemos de personas totalmente dedicadas siguiendo a Cristo. O vemos en las redes sociales, o vemos las personas populares en la escuela, en el trabajo, o sea, lo que sea, las personas que el mundo exalta. Si estamos siguiendo a ellos, sabemos por seguro que si no se arrepientan, ellos serán juzgados, y también nosotros no queremos seguir el camino malo de los que el mundo se exalta. En particular, los pecados de Acab que él siguió eran edificando altares a Baal y a Ásera. Estos falsos dioses eran dioses de prosperidad, dioses de siendo fecundo. Y la idea fue que podían manipular esos dioses, el gráfico, pero edificaron estos altares y tenían prostitutas para tener relaciones sexuales como una forma de adoración para estimular a estos dioses de hacer la nación más fructífera. Al fin de cuentas es exaltando el poder del hombre para manipular a Dios, a hacer la voluntad del hombre más que someterse a un Dios, y también exaltando las relaciones sexuales. Es exactamente lo que encontramos en las películas, en las redes sociales ahora, poniendo tanto énfasis en eso. Al fin de cuentas, como nuestro Dios, la apariencia y la manipulación de personas y la estimulación sexual que va a satisfacernos como un Dios. Es tan triste que este fue el patrón de Manasés, olvidando de Dios. Pero con eso, él no terminó. Ya más idolatría, en versículo 4. Edificó además altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Dios escogió el templo para poner su nombre. Claro, Dios es el creador de
todo el universo. No hay un edificio que puede contenerse. Pero Deuteronomio 12 dice que Dios ha elegido su tabernáculo, luego su templo, para poner su nombre como una representación de este principio de Emmanuel, Dios con nosotros. Y con este símbolo, por toda esa razón, cada mueble, cada parte del templo tenía un aspecto, una sombra del templo de Dios celestial, y Dios identificándose con su pueblo. Y Dios, morando con su pueblo, es celoso. Él no permite otros amantes viviendo en su casa. Pero Manasés edificó altares a los ejércitos de las estrellas. Salmo 19:1 que vemos ayer dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos. Las estrellas son maravillosas, pero son maravillosas porque reflejan la majestad, la gloria de nuestro Dios. Pero en vez de adorando al Creador, Manasés adoró la creación y hizo altares para adorar a las estrellas. También vemos eso hoy en día con los horóscopos y esta idea de que con las estrellas podemos encontrar o manipular el futuro en vez de el creador de las estrellas, y veando la gloria reflejada en su creación, pero nunca poniendo la creación en vez del creador. En versículo 6, hizo pasar por fuego a su hijo. No como padre, no puedo imaginar. Hizo pasar por fuego a su hijo. Practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con medium y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Otra vez, idea pagana, que uno podía manipular a Dios sacrificando a sus hijos, causándole de pasar por el fuego para que los dioses tengan misericordia de eso. Es exactamente lo revés del Evangelio. No es sacrificando a nuestros hijos. Es que Dios sacrificó a su Hijo para salvar a nosotros, para que podíamos recibir su misericordia, su perdón. Pero en vez de eso, pensando en su orgullo que podía manipular a eso, Dios causó pasar sus hijos por el fuego. Y no solo eso, pero consultando con los medios, con los espiritualistas, hoy en día personas que están buscando las respuestas en las tarjetas de tarot o tableta de Ouija, no sé cómo decir, la Ouija, la bruja, todo eso, ¿qué es? Es queriendo sacar Dios de su trono y consultar al mundo espiritual para bendecirnos o darnos el futuro. Porque, ¿qué es la diferencia? Es alguien invisible, pero es alguien a quien no tengo que someterme. Al fin de cuentas es un orgullo de queriendo tener control del futuro de mi vida, en vez de entendiendo el autor de vida me dice: no consultas a esas cosas. Al fin de cuentas son demónicas. En vez de eso, dobla la rodilla a mí. Busca, si quieres saber la voluntad para tu vida, lea mi Biblia. Pero Manasés se olvidó de Jehová y hizo olvidar la nación. Versículo 7. Colocó la imagen tallada de Asera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David, a su hijo Salomón: en esta casa, en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Nuestro hermano Guillermo, al llamado de oración, leyó Deuteronomio 8, a donde Dios advirtió al pueblo de antemano: Israel es mi pueblo, ustedes van a entrar en la tierra, van a tener campos que no han preparado y recibir su fruto. Vas a tener casas que no han edificado. Pero cuando llega el día en que estás bendecido, no olvidas de mí, pensando que con tu propio orgullo, con tus propias manos has hecho eso, y olvidando de Dios, serás castigado,
serás eliminado, expulsado de la tierra. Pero tristemente ellos estaban haciendo exactamente lo que Dios advirtió que no hacen. Ellos estaban haciendo como en la ilustración al principio, estaba tratando de ilustrar. Todos nosotros como Israel somos aptos de hacer eso. Podemos con mente, si alguien nos preguntó, ¿Dios existe? Sí, Dios existe. ¿Y Dios es primero en tu vida? Sí, Dios es primero en mi vida. Pero en verdad, ¿cuánto tiempo pasamos pensando de nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en una relación vital con Dios en oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchando su voz en su palabra? Cuando estamos haciendo decisiones, si estamos primeramente consultando a su palabra para la dirección de nuestra vida, o prácticamente tenemos una amnesia espiritual. Sí, yo sé que Dios existe, pero no es el centro o la totalidad de mi vida, simplemente es una extra. Este resulta en un peligro grande, y eso es lo que vamos a ver en versículos 10 a 16. La gravedad de olvidando de Jehová. Versículo 10. Habló Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo, más que todo lo que hicieron los amorreos antes de él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel: he aquí, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retiñarán ambos oídos. Dios vea y escucha todo lo que pasa. No sabemos por cuántos años, pero es evidente que era por muchos años que Dios permitió Manasés de causar la nación de olvidar de Dios. Y Él le dio fuerza cada día para edificar todos esos malos altares y todo eso, pero Dios estaba mirando en el tiempo apropiado. Dios en su gracia y justicia envió profetas para traer una palabra de juicio en contra de Manasés y la nación. La primera cosa que aprendemos es que este juicio será un juicio aterrador. Otra vez, versículo 12. He aquí voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retiñarán ambos oídos. Será las grandes noticias que las naciones alrededor van a, sus ojos así, sus oídos así. No puedo creer que Jehová está haciendo eso a su propio pueblo. Nos hemos sorprendido. El juicio de Dios comienza con la casa de Dios, pero sería un juicio aterrador. Versículo 13. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, la plomada de la casa de Acab. Allí es la ilustración de Dios con un juicio medida. Dios está primeramente evaluando todo lo pecado del pueblo, y Él va a hacer la medida, no como en una ira incontrolada, bien preciso y justo por este pecado que ha crecido y crecido y crecido, ha llegado a su culmo. Este pecado que fue como la casa de Acab, y como la casa de Acab fue medida y perdida, también Manasés y Judá por sus abominaciones. 3 sería un juicio completo. Versículo 13 dice: limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Él va a tomar Judá, tan sucia con su pecado como un plato, y Él va a limpiarlo totalmente, expulsarle de la tierra por su pecado. Será un juicio completo. Versículo 14. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos. Han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy.
Está enfatizado aquí que este juicio va a venir después de tanto tiempo de paciencia de nuestro Dios. Él es tan lento a la ira. Hemos estudiado desde Éxodo, de cómo el pueblo saliendo de Egipto estaba murmurándose. Cuando estaba en el desierto por 40 años, murmurándose y dudando de Dios. Entraron en la conquista, entraron en la tierra prometida y mayormente eran fieles, pero no totalmente eliminaron los cananeos como debían hacer. El tiempo de los jueces es como ellos continuaron con este ciclo de pecado, vez tras vez, adorando los dioses de las naciones. Como Dios le dio un rey Saúl y tan rápidamente él rechazó la palabra, como el buen rey David, pero él todavía con su pecado. Vez tras vez, por generaciones Dios ha tenido compasión y poco a poco, más y más, su vaso de ira estaba siendo más y más lleno. Pero con Manasés, con esta provocación, con estas abominaciones, finalmente ya, nos enseña algo. La paciencia de Dios es grande, pero hay una línea. Que cuando una persona, una nación, cruza esa línea, Dios en su justicia finalmente les juzgará. Y este fue el momento para Judá. Si leemos en 2 de Reyes 23, versículo 26. Sin embargo, Jehová no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá, a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Si Dios permite, en nuestra próxima lección vamos a ver que Dios en su gracia, después de Manasés y Amón, elevó Josías, uno de los mejores reyes de todo Judá. Un ejemplo de qué es amar a Dios de todo corazón y arrepentirse y renovar la nación. Pero todavía con toda esta renovación no fue suficiente para salvar a la nación del exilio. Otra vez, versículo 26 de Reyes 23 dice: este sería por todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Él causó la nación de cruzar esta línea. Esta es una fuerte advertencia primeramente para nosotros como padres, que no guiamos nuestras familias en una idolatría que va a tener graves consecuencias para nuestras esposas, para nuestros hijos. Es una advertencia para las naciones. Cuando vemos los primeros 9 versículos y toda esa idolatría que había amplia en los tiempos de Manasés, vemos exactamente la misma cosa pasando en este país y países alrededor del mundo. ¿Cuánto tiempo puede detener Dios su ira contra este mundo? Es simplemente su paciencia. No es porque somos tan buenos, no es porque Dios nos necesita, no porque Él tiene que bendecirnos, no, es simplemente su gracia que retiene su ira. Y personalmente sabemos por seguro que estamos en una buena relación con este Dios de ira, que no tentamos a Dios o probamos a Dios, tratamos de ver tan cerca que podemos estar a esta línea, o tanto tiempo podemos vivir en el otro lado de la línea, que estamos seguros, como vamos a ver, que respondemos a la palabra de Dios, que arrepentimos y seguimos al Señor, porque las consecuencias son graves por la nación y por la persona que está en rebelión, olvidando de Dios. ¿Qué fue la reacción de Manasés a estas profetas, advirtiéndole? Versículo 16. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. La reacción de Manasés no fue escuchar a estas advertencias. Su reacción fue tratar de eliminar el mensajero y olvidar del mensaje.
El texto dice que él llenó a Jerusalén con mucha sangre, la sangre de los profetas. No está en la Biblia exactamente, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero el histórico Josefo dice que uno de esos profetas fue el profeta Isaías, y que él fue cortado en medio por el rey Manasés. Leemos en Hebreos 11:37 de que uno de esos héroes de la fe fue cortado en dos. Entonces tal vez está refiriendo allí de Manasés matando el gran profeta Isaías, quien habló del siervo sirviente, quien iba a venir, y él perdió su vida, cortado en dos por un rey de Judá. Increíble. Dos lecciones en eso para nosotros. Primero, cuando alguien viene a nosotros con palabras duras, que nos humillamos, para que nos hemos aprendido de estar en lucha con Dios. No podemos silenciar el Dios del universo. Podemos abusar sus siervos, podemos negar la palabra por un tiempo, pero tarde o temprano estaremos delante de su tribunal, dándonos cuenta. Él será justo y seremos condenados. También un ánimo, espero, para todos nosotros, que son llamados a ir a personas en pecado y exhortarles a arrepentir. Proverbios 9:7 dice: el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra. El que reprende al impío recibe insultos. Una persona en su pecado no quiere escuchar de su pecado. No quiere escuchar que tiene que arrepentir. Y su primera reacción, si no por la gracia de Dios, será para atacar a nosotros como los mensajeros. No tenemos miedo de sufrir hasta el punto de muerte, siendo cortado en dos. Porque sabemos que aunque moremos, estamos con Cristo. Tenemos la seguridad de si perdemos nuestra vida, pero todavía nuestra vida está escondido en Cristo. Y como Él fue crucificado y resucitado, también seremos resucitados con Él. Este es el peligro, la gravedad de olvidar a Jehová. Y con el autor de los reyes, este es esencialmente el fin de la historia en que Él quiere enfocarnos. Pero gracias a Dios hay otro aspecto de la vida de Manasés, la abundante gracia de Dios para él. Segundo de Reyes 21, 17 y 18, los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo, el pecado que cometió, no están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usa. Su hijo Amón reinó en su lugar. Me gustaría brincar este libro de Crónicas, segundo de Crónicas 33, para ver otro aspecto de él. Reyes estaba escrito para dar advertencia de este tipo de rechazo, este tipo de olvidar. Crónicas también nos enseña eso y el otro aspecto de la gracia de Dios, la posibilidad por los que se arrepientan de recibir perdón, ya hasta los peores de los pecadores como Manasés. Segundo de Crónicas 33, 10. Jehová habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso Jehová hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfíos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró a Jehová su Dios, se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica, lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que Jehová era Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Por los peores de los pecadores, que Dios le salvó. ¿Y cómo lo hizo? Él lo hizo por su amor en disciplina. Dios ha enviado sus profetas, ha dado sus advertencias, y él rechazó la palabra de Dios. Había solamente un mensaje que él iba a escuchar, y fue tomándole con cadenas y con su boca como un pez, llevado a Babilonia. Una sombra de lo que iba a pasar a la nación de Judá. Y allí
sufriendo, llegando al fin de sí mismo, él reconoció: Jehová es Dios. Y por implicación, yo no soy Dios. Baal y Asra, ellos no son Dios. Esas estrellas que he adorado, ellos no son Dios. Jehová es el único Dios. Él es supremo. He pecado en contra de Él. No escuchamos en tantas palabras todas sus oraciones, pero el texto enfatiza su oración, que él, versículo 12, estaba en angustia, imploró a Jehová, se humilló grandemente delante de Dios y oró a Él. Has llegado a este punto, al fin de ti mismo, entendiendo que hay un Dios, el único Dios, y este único Dios has pecado en contra de Él, que eres un pecador que merece peor que siendo llevado a otro país como un esclavo. Mereces ir al infierno por toda la eternidad. Has reconocido que este Dios tan justo tiene todo derecho para eliminarnos, para juzgarnos, para causarnos sufrir por toda la eternidad, por todas nuestras transgresiones en contra de Él, pero que este Dios también es un Dios de gracia, que envió su Hijo unigénito para morir en la cruz por tu pecado, para sufrir el infierno que merecemos por pecando en contra de Él, y que pagando nuestra deuda en la cruz, que este Dios lo resucitó el tercer día, para proclamar que todos que se arrepienten de su pecado y confían en Él, sean perdonados. Ya los peores de los pecadores, como Manasés. Y este es el ejemplo del Evangelio en su vida. Versículo 13. Cuando él oró, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Y él supo que Jehová era Dios. Es Jehová el Dios de tu vida. Es Cristo el Dios de tu vida. La evidencia que has arrepentido de tu pecado y creído en Él será fruto en tu vida, fruto de arrepentimiento, cambios en tu vida. Como estábamos hablando ayer, este fruto no nos salva. Somos salvados por gracia, no por nuestras obras. Somos salvados solo por fe, pero por un fe que nunca es solo. Esta fe resulta en una vida cambiada. Y eso es lo que vemos en versículos 14 a 16. Después de eso, edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado. Rodeó con ella el Ofel y lo hizo muy alta. Entonces puso jefes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Él ha eliminado la protección de la nación antes, pero ahora estaba reedificando las murallas de la ciudad de Dios. Versículo 15. También quitó los dioses extranjeros, el ídolo de la casa de Jehová, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén. Los arrojó fuera de la ciudad y reparó el altar de Jehová. Sacrificó sobre él ofrendas de paz, ofrendas de gratitud. Ordenó a Judá que serviría a Jehová, Dios de Israel. Vemos los dos aspectos de la santificación. Uno es quitando la antigua vida, quitando el pecado de la vida. Y él quitó los altares a los ídolos. Y en otro lado, él restableció la adoración verdadera de Jehová, sacando la ropa sucia, como Pablo lo describe, y poniendo el nuevo hombre, vistiéndonos con el carácter de Cristo. En todo eso vemos el fruto de la gracia de Dios en la salvación de los peores de pecadores. Y este, hermano, debe ser un ánimo para nosotros. Un ánimo que si estamos en pecado, si tenemos miedo que hemos cruzado la línea, si tenemos respira, no es demasiado tarde. Arrepiéntete de tu pecado. Hoy es el día de confesar el pecado al Señor, regresar a Cristo, o por primera vez confiar en Cristo. Sí, a Cristo. Dedícase a Él como tu Señor y Salvador. Él es poderoso y lleno de gracia para perdonar los peores de pecadores. Si estamos
Si hay personas en nuestra vida que pensamos es imposible que Dios pudiera salvar a esta persona. No podemos imaginar una persona más improbable de ser salvado que Manases. Y Dios le salvó. Dios le dio arrepentimiento. Y Dios, su gracia es mayor que nuestro pecado. Tan grande es la obra de Cristo que fue suficiente para cubrir, para salvar a los peores, cubrir el pecado y salvar a los peores de los pecadores. No dejamos de orar fervientemente y plantear la semilla de la palabra, compartiendo el Evangelio vez tras vez tras vez, orando y esperando en el Señor, quien es omnipotente y poderoso para quitar el corazón más endurecido y poner un corazón de carne, un corazón de vida. Oramos con fe a nuestro Dios de gracia. Finalmente, en versículo, regresando a 2 de Reyes 21, vamos a ver el triste ejemplo del hijo de Manases, Amón. Y en él vamos a ver en breve estos dos aspectos de la vida de su padre Manases: la gravedad de olvidar de Jehová y la gracia de Dios conforme a su promesa a David. Versículo 19. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y él reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Aros de Jotba. Cuando estamos leyendo la palabra, nota la palabra de Dios, especialmente prestamos atención a las palabras repetidas. Escuchan por eso, versículos 20 a 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre Manases, pues anduvo en todo el camino en que su padre había andado. Sirvió los ídolos a los que su padre había servido y los adoró. Y abandonó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Repite vez tras vez. Amón siguió en el camino de su padre. Él repitió la idolatría de su padre. Él abandonó a Jehová como su padre. ¿Qué es la lección? Como padre, como hijo. Él estaba repitiendo los mismos pecados de su padre. Nota que él no repitió el segundo porción de su vida. Él no se humilló. En Crónicas dice eso más precisamente, que él no se humilló como su padre se humilló. 2 lecciones para nosotros en eso. Primero, como padres y madres, sabemos que somos hechos para hacer ejemplo para nuestros hijos. Son hechos para ser imitadores de nosotros. Y nuestros pecados tienen consecuencias. Y tristemente, la mayoría del tiempo, nuestros hijos, ellos están como esponjas, están mirando y absorbando todo de nuestro ejemplo, por lo bien y por el mal. Y tristemente, muchas veces nos siguen en lo malo y no en lo bueno. Considera hasta la próxima, no podemos cambiar lo que ha pasado, pero desde hoy en adelante, considera cada vez que estás tentado de pecar, mi hijo está mirando. Quiero que ellos también hacen lo que estoy preparado a hacer en este momento. Si la respuesta es no, por lo menos en amor por ellos, sino por amor por Dios, no lo hagamos, porque están mirando y probablemente van a seguir nuestro camino malo. Una palabra para los hijos, hijas: no sigues los mal ejemplo de sus padres. Todo lo bueno que vean en ellos, sigan eso y olvídense de lo malo. O aprenden de eso, no se repite. En versículo 23 dice: él abandonó a Jehová, el Dios de sus padres. Jehová ha demostrado su fidelidad a los padres
de Amón, es decir, a su abuelo Ezequías. Él podía seguir su ejemplo. Él podía seguir el ejemplo de su padre Manasés después de su arrepentimiento. Él podía considerar el ejemplo de su padre David, de su padre Abraham, Isaac, Jacob. Pero él se olvidó de todo eso y enfatizó en los pecados de su padre y imitó esos pecados. Tal vez como excusa. Mira, tanto tiempo, mi padre fue el rey por el tiempo más prolongado de todos los otros reyes. Voy a seguir su ejemplo. Pero vamos a ver lo que pasa cuando presumamos en la gracia de Dios. Versículo 23. Conspiraron contra él los siervos de Amón y mataron al rey en su casa. Él no tenía 55 años para disfrutar su reino, disfrutar de su pecado y al fin de su vida arrepentirse. Si este es tu plan, voy a vivir en el mundo por el tiempo más amplio y después al fin voy a arrepentirme. Tantos ejemplos que tenemos en las Escrituras, que cuando la persona estaba rechazando a Dios, ¡boom!, vino el diluvio, viene el juicio de Dios cuando no están preparados. Estamos preparados para estar en la presencia del Señor. La única manera en que podemos estar seguros de eso es siendo arrepentidos del pecado, confiando en Cristo. Y hay una pregunta: ¿y qué? ¿Qué va a pasar con la nación? Porque si estamos prestando atención a la historia, muchas veces en Israel, en el norte, hemos visto esta historia. Que un conspirador mata al rey y este conspirador resulta en ser el rey por un tiempo, a veces por unos meses, y después otro conspirador mata a él y él es el rey, y este ciclo de caos en quien será en el trono de Israel. Pero no en Judá. En Judá, hasta este punto, ha sido un rey del linaje de David. Dios ha demostrado su fidelidad a su pacto, su promesa a David, que uno de sus hijos iba a reinar para siempre. Pero hay conspiradores. Y claro, Dios sería justo de olvidar de sus promesas, porque la nación ha totalmente abandonado y olvidado de Jehová. Pero Dios nunca olvida de sus promesas. Con toda nuestra infidelidad, Dios queda fiel. Y mira su fidelidad, versículo 24. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. En lugar, el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías. Los demás hechos de Amón hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Fue sepultado en su sepulcro en el huerto de jardín de Usa. Su hijo Josías reinó en su lugar. No sabemos quiénes son estas. El texto dice el pueblo de la tierra. No sabemos quiénes eran, pero aparentemente eran personas que creyeron la promesa y ellos ejecutaron los que conspiraron en contra de Amón. Imagínense, después de, con la combinación de Manasés y Amón, 57 años de idolatría, de oscuridad en la nación. Si fue por una elección popular, tal vez pensamos es tiempo por una nueva dinastía. Hemos visto la destrucción que resulta de este linaje de David. Mejor un nuevo reino. Pero aparentemente creyeron la promesa. Y el énfasis está en la fidelidad de Dios a su promesa a David. Elevó a estas personas para remover los conspiradores y poner sobre el trono un niño de 8 años. Owen será nuestro próximo rey, o Mateo. Imagínense, este requiere mucha fe. Pero creyeron la promesa y Dios es fiel a su promesa. Y vamos a ver en la siguiente lección cómo Dios tomó esta línea de David y en un momento de grande gracia comenzó una renovación del pueblo. Una renovación que al fin de cuentas no fue suficiente para salvar a Judá del exilio. Pero durante su reino,
tiempos bendecidos del Señor y una sombra de la renovación y la salvación que Dios ha traído por el Hijo de David, Jesucristo, quien se fue a la cruz, quien murió por los pecados de Manasés, por nuestros pecados, para salvar a sus enemigos. Romanos 5:9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y 1 Timoteo 1:15-16 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para la vida eterna. ¿Has arrepentido de tu pecado? ¿Has confiado solamente en Cristo para tu salvación? Si has creído en él, la promesa es perdón por los peores de los pecadores. Y con ese gran perdón que tenemos, no olvidamos de Dios. No olvidamos de él. Olvidando de él no es solamente algo intelectual. Oh, yo sé que Dios existe. Es algo demostrado en cómo vivimos. Si Dios es nuestra primera prioridad, si después de tanto misericordia, por su gracia queremos obedecerle, queremos levantarnos cuando la cama es tan cómodo y queremos congregar con el pueblo de Dios, porque queremos adorar a él junto con su pueblo redimido. Cuando hay otras cosas clamando por nuestra atención, queremos dedicar tiempo para leer su palabra, porque queremos ese tiempo precioso de escuchar de nuestro Dios. Sabemos que aparte de eso, seremos orgullosos y haciendo las cosas en nuestra propia fuerza, pero en oración, dependiente, durante el día estamos pidiendo: oh Señor, guíame. Cuando somos tentados, recordamos lo que Jesús hizo en la cruz. Recordamos que si desviamos, nuestros pecados van a tener consecuencias personales, pero también por nuestros hijos, por nuestras esposas, para la iglesia. Y esta es la motivación de no olvidar de Dios, pero siempre tenerle como el número uno, lo más importante, el centro de nuestro vivir. Oramos, hermanos. Gracias, oh Señor, por tu gracia evidente en la vida de Manasés y también en nuestras vidas. Gracias por ese tiempo que tenemos, oh Señor, para comer y beber de esta mesa y recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Oh, pedimos, oh Señor, que su obra en la cruz sería la motivación para nosotros de vivir vidas consagradas a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.